En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos creyeran. No era él la luz, sino el que debía dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo se hizo por él. Y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a cuantos le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: Este era de quien yo dije: El que viene después de mí ha sido antepuesto a mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, el Dios unigénito, el que está en el seno del Padre. Él mismo lo dio a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando desde Jerusalén los judíos le enviaron sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Entonces él confesó la verdad y no la negó, y declaró: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Y dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? No. Respondió. Por último le dijeron: ¿Quién eres? Para que demos una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Contestó: Yo soy la voz del que clama en el desierto. Hacer recto el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los enviados eran de los fariseos. Le preguntaron: Pues ¿por qué bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús venir hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: Después de mí viene un hombre que ha sido antepuesto a mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y permanecía sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: Sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautiza en el Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente estaban allí de nuevo Juan y 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírle hablar así, siguieron a Jesús. Se volvió Jesús y viendo que le seguían les preguntó: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro. ¿dónde vives? Le respondió: Venid y veréis. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús le miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa piedra. Al día siguiente determinó encaminarse hacia Galilea y encontró a Felipe, y le dijo Jesús: Sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro.
Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces le dijo Natanael: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ven y verás. Le respondió Felipe. Vio Jesús a Natanael acercarse y dijo de él: Aquí tenéis a un verdadero israelita en quien no hay doblez. Le contestó Natanael: ¿De qué me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Contestó Jesús. Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores verás. Y añadió: En verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltó vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le respondió: Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los sirvientes: Haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos, cada una con capacidad de unas 2 o 3 metretas. Jesús les dijo: Llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacadlas ahora y llevadlas al maestresala. Así lo hicieron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde provenía, aunque los sirvientes que sacaron el agua lo sabían, llamó al esposo y le dijo: Todos sirven primero el mejor vino, y cuando ya han bebido bien, el peor. Tú, al contrario, has reservado el vino bueno hasta ahora. Así en Caná de Galilea hizo Jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Pronto iba a ser la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Con unas cuerdas hizo un látigo, y arrojó a todos del templo, con las ovejas y los bueyes. Tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y les dijo a los que vendían palomas: Quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre un mercado. Recordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Entonces los judíos replicaron: ¿Qué signo nos das para hacer esto? Jesús respondió: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos contestaron: En 46 años ha sido construido este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, recordaron sus discípulos que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca de hombre alguno, porque conocía el interior de cada hombre. Había entre los fariseos un hombre que se llamaba Nicodemo, judío influyente. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Contestó Jesús y le dijo: En verdad te digo, que si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Jesús contestó: En verdad te digo, que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho que debéis nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Y eso cómo puede ser? Contestó Jesús:
¿Tú eres maestro en Israel y lo ignoras? En verdad te digo, que hablamos de lo que sabemos, y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas terrenas, y no creéis, ¿cómo ibais a creer si os hablara de cosas celestiales? Pues nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero quien no cree ya está juzgado, porque no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este es el juicio, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal odia la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no le acusen. Pero el que obra según la verdad, viene a la luz, para que sus obras se pongan de manifiesto, porque han sido hechas según Dios. Después de esto fue Jesús con sus discípulos a la región de Judea, y allí convivía con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y acudían a que los bautizara, porque aún no habían encarcelado a Juan. Se originó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación, y fueron a Juan a decirle: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando, y todos se dirigen a él. Respondió Juan: No puede el hombre apropiarse nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Esposo es el que tiene la esposa. El amigo del esposo, el que está presente y le oye, se alegra mucho con la voz del esposo. Por eso mi alegría es completa. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de lo alto está sobre todos. El que es de la tierra es y de la tierra habla. El que viene del cielo está sobre todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio confirma que Dios es veraz, pues aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Por eso, cuando supo Jesús que los fariseos habían oído que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y se marchó otra vez a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llegó entonces a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto al campo que le dio Jacob a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado en el pozo. Era más o menos la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: Dame de beber. Sus discípulos se habían marchado a la ciudad a comprar alimentos. Entonces le dijo la mujer samaritana: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes nada con qué sacar agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde vas a sacar el agua viva? ¿O es que eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Todo el que bebe de este agua tendrá sed de nuevo. Respondió Jesús: Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed nunca más, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla.
Le dijo la mujer. Él le contestó. Anda, llama a tu marido y vuelve aquí. No tengo marido. Le respondió la mujer. Jesús le contestó. Bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5, y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Señor, veo que tú eres un profeta. Le dijo la mujer. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Le respondió Jesús. Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, y es esta, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías, el llamado Cristo, va a venir. Le dijo la mujer. Cuando Él venga nos anunciará todas las cosas. Le respondió Jesús. Yo soy el que habla contigo. A continuación llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno le preguntó, ¿qué buscas? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a la gente. Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será él el Cristo? Salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Entretanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, para comer yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Decían los discípulos entre sí. ¿Pero es que le ha traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? Pues yo os digo, levantad los ojos y mirad los campos que están dorados para la siega. El segador recibe ya su jornal y recoge el fruto para la vida eterna, para que se gocen juntos el que siembra y el que siega. Pues en esto es verdadero el refrán, de que uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros os habéis aprovechado de su esfuerzo. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Entonces creyeron en él muchos más por su predicación, y le decían a la mujer, ya no creemos por tu palabra. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. 2 días después marchó de allí hacia Galilea, pues Jesús mismo había dado testimonio de que un profeta no es honrado en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, le recibieron los galileos porque habían visto todo cuanto hizo en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Entonces vino de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún, el cual, al oír que Jesús venía de Judea hacia Galilea, se le acercó para rogarle que bajase y curara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Jesús le dijo, si no veis signos y prodigios, no creéis. Le respondió el funcionario real, Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le contestó, vete, tu hijo está vivo. Aquel hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se marchó. Mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro, diciendo que su hijo estaba vivo. Les preguntó la hora en que empezó a mejorar. Le respondieron, ayer a la hora 7ª le dejó la fiebre. Entonces el padre cayó en la cuenta de que precisamente en aquella hora Jesús le había dicho, tu hijo está vivo, y creyó él y toda su casa. Este segundo signo lo hizo Jesús cuando vino de Judea a Galilea. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina, llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos, bajo los que yacía una muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos.
Estaba allí un hombre que padecía una enfermedad desde hacía 38 años. Jesús, al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres curarte? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se mueve el agua. Mientras voy, baja otro antes que yo. Le dijo Jesús: Levántate, toma tu camilla y ponte a andar. Al instante aquel hombre quedó sano. Tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado. Entonces le dijeron los judíos al que había sido curado: Es sábado y no te es lícito llevar la camilla. Él les respondió. El que me ha curado es el que me dijo: toma tu camilla y anda. Le interrogaron. ¿Quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? El que había sido curado no sabía quién era, pues Jesús se había apartado de la muchedumbre allí congregada. Después de esto, lo encontró Jesús en el templo y le dijo: Mira, estás curado. No peques más, para que no te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y les dijo a los judíos que era Jesús el que le había curado. Por eso perseguían los judíos a Jesús, porque había hecho esto un sábado. Jesús les replicó: Mi Padre no deja de trabajar, y yo también trabajo. Por esto los judíos con más ahínco intentaban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Respondió Jesús y les dijo: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, pues lo que Él hace, eso lo hace del mismo modo el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que éstas para que vosotros os maravilléis. Pues así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida a quienes quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le ha enviado. En verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no viene a juicio, sino que de la muerte pasa a la vida. En verdad os digo que llega la hora, y es esta en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, pues como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio la potestad de juzgar, ya que es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, y los que practicaron el mal para la resurrección del juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros habéis enviado mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de hombre, sino que os digo esto para que os salvéis. Aquel era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis alegraros por un momento con su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues las obras que me ha dado mi Padre para que las lleve a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio acerca de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado, Él mismo, ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz ni habéis visto su rostro, ni permanece su palabra en vosotros porque no creéis en este a quien Él envió. Examinad las Escrituras, ya que vosotros pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. Yo no busco recibir gloria de los hombres, pero os conozco y sé que no hay amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en nombre propio, a ese lo recibiríais. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís gloria uno de otros y no queréis la gloria que procede del único Dios? No penséis que yo os acusaré ante el Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros tenéis puesta la esperanza. En efecto, si creyeseis a Moisés, tal vez me creeríais a mí, pues él escribió sobre mí.
Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Después de esto partió Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, el de Tiberíades. Le seguía una gran muchedumbre porque veían los signos que hacía con los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Pronto iba a ser la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, al levantar la mirada y ver que venía hacia él una gran muchedumbre, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Lo decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan ni para que cada uno coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: Mandad a la gente que se siente. Había en aquel lugar hierba abundante, y se sentaron un total de unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes y, después de dar gracias, los repartió a los que estaban sentados, e igualmente les dio cuantos peces quisieron. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: Recoged los trozos que han sobrado para que no se pierda nada. Y los recogieron, y llenaron 12 cestos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, viendo el signo que Jesús había hecho, decían: Este es verdaderamente el profeta que viene al mundo. Jesús, conociendo que estaban dispuestos a llevárselo para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Cuando estaba atardeciendo, bajaron sus discípulos al mar. Embarcaron y pusieron rumbo a la otra orilla, hacia Cafarnaún. Ya había oscurecido y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado a causa del fuerte viento que soplaba. Después de remar unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba hacia la barca, y les entró miedo. Pero él les dijo: Soy yo, no temáis. Entonces ellos quisieron que subiera a la barca, y al instante la barca llegó a tierra, al lugar a donde iban. Al día siguiente, la multitud que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, sino que éstos se habían marchado solos. De Tiberíades otras barcas llegaron cerca del lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún buscando a Jesús. Y al encontrarle en la otra orilla del mar, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió: En verdad os digo que vosotros me buscáis no por haber visto los signos, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo confirmó Dios Padre con su sello. Ellos le preguntaron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió: Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. Le dijeron: ¿Y qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obras realizas tú? Nuestros padres comieron en el desierto el maná, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Le respondió Jesús: En verdad os digo que Moisés no os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan. Le dijeron ellos. Jesús le respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Los judíos entonces comenzaron a murmurar de él por haber dicho: Yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, de quien conocemos a su padre y a su madre?
¿Cómo es que ahora dice, he bajado del cielo? Respondió Jesús y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me ha enviado, y yo le resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todo el que ha escuchado al que viene del Padre y ha aprendido, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que procede de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, que el que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que si alguien lo come, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir entre ellos. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: En verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió, vive, y yo vivo por el Padre. Así, aquel que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaún. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: Es dura esta enseñanza. ¿Quién puede escucharla? Jesús, conociendo en su interior que sus discípulos estaban murmurando de esto, les dijo: ¿Esto os escandaliza? Pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a entregar. Y añadía: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no se lo ha concedido el Padre. Desde este momento muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Le respondió Jesús: No os he elegido yo a los 12. Sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque él, aun siendo uno de los 12, era el que le iba a entregar. Después de esto caminaba Jesús por Galilea, pues no quería andar por Judea, ya que los judíos le buscaban para matarle. Pronto iba a ser la fiesta judía de los tabernáculos. Entonces le dijeron sus hermanos: Márchate de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie hace algo a escondidas si quiere ser conocido. Puesto que haces estas cosas, muéstrate al mundo. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está a punto. El mundo no puede odiaros, pero a mí me odia porque doy testimonio de él, de que sus obras son malas. Vosotros, subid a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Él dijo eso y se quedó en Galilea. Pero una vez que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no públicamente, sino como a escondidas. Los judíos le buscaban durante la fiesta y decían: ¿Dónde está ese? Y la gente hacía muchos comentarios sobre él. Unos decían: Es bueno. Otros, en cambio: No, engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y se puso a enseñar. Los judíos quedaron admirados y comentaban: ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Entonces Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. El que habla por sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, ese es veraz,
y no hay injusticia en él. No os dio Moisés la ley. Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué queréis matarme? Respondió la multitud. Estás endemoniado. ¿Quién te quiere matar? Jesús les contestó. Yo hice una sola obra, y todos os habéis extrañado. Puesto que os dio Moisés la circuncisión, aunque no es de Moisés, sino de los patriarcas, e incluso el sábado circuncidáis a un hombre. Si un hombre recibe la circuncisión el sábado, para no quebrantar la ley de Moisés, os indignáis contra mí porque he curado por completo a un hombre en sábado. No juzguéis por las apariencias, sino juzgad con recto juicio. Entonces algunos de Jerusalén decían: ¿No es este al que intentan matar? Pues mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Acaso habrán reconocido las autoridades que este es el Cristo? Sin embargo, sabemos de dónde es este, mientras que cuando venga el Cristo nadie conocerá de dónde es. Jesús, enseñando en el templo, clamó: Me conocéis y sabéis de dónde soy. En cambio, yo no he venido de mí mismo, pero el que me ha enviado, a quien vosotros no conocéis, es veraz. Yo le conozco, porque de él vengo, y él mismo me ha enviado. Intentaban detenerle, pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su hora. Muchos de la multitud creyeron en él y decían: Cuando venga el Cristo, ¿hará más signos que los que hace éste? Al oír los fariseos que la multitud comentaba esto de él, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para prenderle. Entonces Jesús les dijo: Aún estaré entre vosotros un poco de tiempo. Luego me iré al que me ha enviado. Me buscaréis y no me encontraréis, porque donde yo estoy, vosotros no podéis venir. Se dijeron los judíos: ¿A dónde se irá este que no podamos encontrarle? ¿Se irá tal vez a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significan estas palabras que ha dicho? Me buscaréis y no me encontraréis, y donde yo estoy, vosotros no podéis venir. En el último día, el más solemne de la fiesta, estaba allí Jesús y clamó: Si alguno tiene sed, venga a mí, y beba quien cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Se refirió con esto al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, ya que Jesús aún no había sido glorificado. De entre la multitud que escuchaba estas palabras, unos decían: ¡Este es verdaderamente el profeta! Otros: ¡Este es el Cristo! En cambio, otros replicaban: ¿Acaso el Cristo viene de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Se produjo entonces un desacuerdo entre la multitud por su causa. Algunos de ellos querían prenderle, pero nadie puso las manos sobre él. Volvieron los alguaciles a los príncipes de los sacerdotes y fariseos, y éstos les dijeron: ¿Por qué no lo habéis traído? Respondieron los alguaciles: Jamás habló así hombre alguno. Les replicaron entonces los fariseos: ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso alguien de las autoridades o de los fariseos ha creído en él? Pero esta gente que desconoce la ley son unos malditos. Nicodemo, aquel que ya había ido antes a donde Jesús, y que era uno de ellos, les dijo: ¿Es que nuestra ley juzga a un hombre sin haberle oído antes y conocer lo que ha hecho? Le respondieron: ¿También tú eres de Galilea? Investiga y te darás cuenta de que ningún profeta surge de Galilea. Y se volvió cada uno a su casa. Jesús marchó al monte de los Olivos. Muy de mañana volvió de nuevo al templo y todo el pueblo acudía a él. Se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Maestro, le dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos mandó lapidar a mujeres así. ¿Tú qué dices? Se lo decían tentándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, que tire la piedra el primero. Y agachándose otra vez, siguió escribiendo en la tierra. Al oírle empezaron a marcharse uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y quedó Jesús solo, y la mujer de pie en medio. Jesús se incorporó y le dijo: Mujer,
¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Respondió ella. Le dijo Jesús: Tampoco yo te condeno. Vete, y a partir de ahora, no peques más. De nuevo les dijo Jesús: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron entonces los fariseos: Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús la respondió: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me ha enviado. En vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 personas es verdadero. Yo soy el que da testimonio de sí mismo, y el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿Dónde está tu Padre? Ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Respondió Jesús: Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el gazofilacio, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Jesús les dijo de nuevo: Yo me voy y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Los judíos decían: ¿Es que se va a matar y por eso dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les decía: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decían: ¿Tú quién eres? Jesús le respondió: Ante todo lo que os estoy diciendo, tengo muchas cosas que hablar y juzgar de vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo, lo que le he oído, eso hablo al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo por eso Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó, así hablo, y el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al decir estas cosas, muchos creyeron en él. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois en verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú dices, os haréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no se queda en casa para siempre, mientras que el Hijo se queda para siempre. Por eso, si el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. Yo sé que sois linaje de Abraham, y sin embargo, intentáis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que vi en mi Padre, y vosotros hacéis lo que oísteis a vuestro padre. Le respondieron: Nuestro padre es Abraham. Si fueseis hijos de Abraham, les dijo Jesús, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme, a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le respondieron: Nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un solo Padre, que es Dios. Si Dios fuese vuestro Padre, me amaríais. Les dijo Jesús: Pues yo he salido de Dios y he venido aquí. Yo no he salido de mí mismo, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros tenéis por padre al diablo y queréis cumplir las apetencias de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Sin embargo, a mí que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros podrá acusarme de que he pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Los judíos le respondieron: ¿No tenemos razón cuando decimos que tú eres samaritano y estás endemoniado? Jesús respondió: Yo no estoy endemoniado,
sino que honro a mi Padre. Y vosotros me deshonráis a mí. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, jamás verá la muerte. Los judíos le dijeron: Ahora sabemos que estás endemoniado. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, jamás experimentará la muerte. ¿Es que tú eres más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes tú? Jesús respondió: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que decís que es vuestro Dios, y no le conocéis. Yo, sin embargo, le conozco. Y si dijera que no le conozco, mentiría como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se llenó de alegría porque iba a ver mi día, lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: En verdad os digo, antes de que Abraham naciese, yo soy. Entonces recogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: Ni pecó éste ni sus padres, sino que eso ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario que nosotros hagamos las obras del que me ha enviado mientras es de día, porque llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, lo aplicó en sus ojos y le dijo: Anda, lávate en la piscina de Siloé. Que significa enviado. Entonces fue, se lavó y volvió con vista. Los vecinos y los que le habían visto antes cuando era mendigo decían: ¿No es este el que estaba sentado y pedía limosna? Unos decían: Sí, es él. Otros, en cambio: De ningún modo, sino que se le parece. Él decía: Soy yo. Y le preguntaban: ¿Cómo se te abrieron los ojos? Él respondió: Ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Vete a Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y comencé a ver. Le dijeron: ¿Dónde está ese? Él respondió: No lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. El día en que Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos, era sábado, y los fariseos empezaron otra vez a preguntarle cómo había comenzado a ver. Él les respondió: Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no es Dios, porque no guarda el sábado. Pero otros decían: ¿Cómo es que un hombre pecador puede hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Le dijeron pues otra vez al ciego: ¿Tú qué dices de él, puesto que te ha abierto los ojos? Que es un profeta. Respondió. No creyeron los judíos que aquel hombre, habiendo sido ciego, hubiera llegado a ver, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron: ¿Es este vuestro hijo que decís que nació ciego? Entonces, ¿cómo es que ahora ve? Respondieron sus padres: Nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve. Tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Preguntádselo a él qué edad tiene. Él podrá decir de sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues ya habían acordado que si alguien confesaba que él era el Cristo, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: ¿Edad tiene? Pregúntaselo a él. Y llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego, y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Él les contestó: Yo no sé si es un pecador. Solo sé una cosa, que yo era ciego y que ahora veo. Entonces le dijeron: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya os lo dije y no lo escuchasteis. Le respondió: ¿Por qué lo queréis oír de nuevo? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos le insultaron y dijeron: Discípulo suyo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero ese no sabemos de dónde es. Aquel hombre le respondió: Esto es precisamente lo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto los ojos.
Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. En cambio, si uno honra a Dios y hace su voluntad, a ese le escucha. Jamás he oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, no hubiese podido hacer nada. Ellos le replicaron. ¿Has nacido en pecado y nos vas a enseñar tú a nosotros? Y le echaron fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y cuando se encontró con él, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Respondió. Le dijo Jesús: Sí lo has visto. El que está hablando contigo. Ese es. Y él exclamó: Creo, Señor. Y se postró ante él. Dijo Jesús: Yo he venido a este mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿Es que nosotros también somos ciegos? Les dijo Jesús: Si fuerais ciegos no tendríais pecado. Pero ahora decís: nosotros vemos. Por eso, vuestro pecado permanece. En verdad os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas atienden a su voz. Llama a sus propias ovejas por su nombre y las conduce fuera. Cuando las ha sacado todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces volvió a decir Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos han venido antes que yo son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno entra a través de mí, se salvará, y entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado, el que no es pastor, y al que no le pertenecen las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco las mías, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce a mí, así yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también es necesario que las traiga, y oirán mi voz, y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Tengo potestad para darla, y tengo potestad para recuperarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Se produjo de nuevo una disensión entre los judíos a causa de estas palabras. Muchos de ellos decían: Está endemoniado y loco, ¿por qué le escucháis? Otros decían: Cosas así no las dice uno que está endemoniado. ¿Es que puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? Se celebraba por aquel tiempo en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Paseaba Jesús por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces le rodearon los judíos y comenzaron a decirle: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Le respondió Jesús: Os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos recogieron otra vez piedras para lapidarle. Jesús les replicó: Os he mostrado muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas queréis lapidarme? No queremos lapidarte por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Le respondieron los judíos:
Jesús les contestó: ¿No está escrito en vuestra ley: yo dije sois dioses? Si llamó dioses a quienes se dirigió la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar. A quien el Padre santificó y envió al mundo, decís vosotros que blasfema, porque dije que soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, creed en las obras, aunque no me creáis a mí, para que conozcáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Intentaban entonces prenderlo otra vez, pero se escapó de sus manos, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio, y allí se quedó. Y muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de él era verdad. Y muchos allí creyeron en él.